El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, nos congregamos, como decíamos al inicio de la misa, para celebrar esta Eucaristía en el marco de octubre, un mes marcado no solamente por la devoción al Señor de los Milagros, sino por la cercanía hacia el prójimo, hacia el otro. Hace algunos días planteábamos la idea de una devoción al Señor de los Milagros que nos mueva a voltear la mirada. No solamente mirar el anda que recorre nuestras calles, sino no descuidar la mirada horizontal y saber que estamos acompañando al Señor en iglesia, que no somos los únicos que estamos ahí, o que por mirar arriba no miro a los costados. Y planteamos un poco esa reflexión. Hoy día el Evangelio nos marca un punto interesante. La reflexión se inicia con una expresión que el Señor nos trae, ¿no? En la palabra dice hoy: les dijo una parábola porque había quienes se presentaban como justos, pero despreciaban al prójimo. Ahí me parece hay una clave de reflexión: sentirse justos y despreciar al prójimo. Y nos plantea esta temática el Evangelio a partir de la oración. Y cómo algo que nos debería acercar a Dios nos aleja del hermano. Y es imposible que tenga como consecuencia esa cercanía a Dios, pues, o sea, es una oración engañosa, ficticia. No existe la posibilidad, no se da la posibilidad de alguien que esté cerca de Dios y lejos del prójimo.
No es posible. Él se engaña y él cree que está cerca de Dios. Pero si no estás cerca del hermano, no puedes estar cerca de Dios, dice San Juan, de alguna manera en su carta, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, si no amas al prójimo a quien ves? Entonces se nos plantea hoy dos personajes que el Señor trae en la parábola. Un fariseo que entra al templo, ¿no? Y nos presenta una imagen, una escena en el templo. Y dice, un fariseo entra y se sienta delante, ¿no? Es más, se pone delante y ora de pie, ¿no? Se ubica delante y reza de pie. ¿Y qué es lo que dice? Te doy gracias. ¿Y de qué? Porque no soy como los demás. ¿De eso debemos dar gracias? ¿Es que nos vamos a pasar la vida tomando como referencia el actuar del otro? No, ellos hacen eso, yo hago otra cosa. Yo soy mejor que ellos. Bueno, el hecho de que tú seas, entre comillas, mejor que alguien, no significa que estés haciendo lo correcto. La única referencia que debemos tener es Cristo. No tenemos que estar compitiendo entre nosotros, tomándonos como referencias mutuas, ¿no? O sea, este hombre comete el error de decirle al Señor, te doy gracias porque no soy como el otro que está atrás. ¿Y quién está atrás? Un publicano. Quizás ni lo conoce, pero por la forma de vestir, por el oficio que desempeña, el publicano es mal visto. Es el cobrador de impuestos que eleva la tasa y que incluso, ¿no?, la corrupción de la cual ya hace un estilo de vida, no repite siempre las personas, es decir, no sabe ni a quién le está robando, ha perdido la conciencia, no sabe lo que es el pecado en sí y por tanto no sabrá lo que es la virtud, porque quien pierde la distancia, quien pierde la óptica de lo que está mal, quien pierde la conciencia de pecado, no sabe lo que es la virtud, porque también perderá la conciencia de la virtud. Mira, entonces hay gente que cree que lo que hace la mayoría es lo correcto. ¿Ve? Ya perdió una línea. Hay gente que cree que lo nuevo es mejor que lo antiguo y entonces lo antiguo no sirve. Mira la lógica que tienen algunos. Y hoy día el Señor nos plantea entonces este ejemplo. Un hombre delante dándole gracias porque es bueno. Él se califica como bueno, se justifica, dice el evangelista hoy, y desprecia al otro porque dice, no soy como el que está atrás. Bueno, ¿y en qué te basas? Y él dice, bueno, yo te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana. Y la ley que decía, una vez por semana. Y este hombre dice, te doy gracias porque yo hago 2 veces el ayuno, ¿ah? O sea, hago más de lo que me toca, hago más de lo que la ley me pide. Ya. Doy mi diezmo, comparto, etc. Pero está bien, no te digo que lo que estás haciendo es incorrecto. Es correcto lo que tú haces. Pero ¿cómo puedes tú justificar tu oración de gratitud solo en el cumplimiento de la norma? Lo que la ley dice, yo lo hago, te doy gracias por eso, Señor. ¿Por qué otros no lo hacen? ¿Por eso deberíamos dar gracias a Dios? ¿Porque cumplimos la norma que está escrita? La pregunta es, ¿por qué lo cumples? ¿Cuál es el alma que le estás poniendo a esa ley fría? Porque hay personas que se aprenden los mandamientos y creen que los cumplen. Recuerden ese pasaje de este personaje que le dice al Señor, Señor, yo he cumplido los mandamientos hace mucho tiempo, pero ¿qué me falta? Algo me falta. Y el Señor le dice, mira, despréndete de los bienes, luego ven y sígueme. Y se puso triste. Conclusión, no cumpliste los mandamientos, pues. La conclusión es que no amas a Dios sobre todas las cosas.
No, pero yo iba a misa, pero yo comulgaba, yo me confesaba, leía mi Biblia. Sí, pero hay algo más que le tiene que dar espíritu a eso. Eso está bien, eso hay que hacerlo, debemos hacerlo. Pero esas actitudes deben tener alma, una motivación interior. No basta el cumplimiento frío de la ley, como el hijo pródigo, ¿no es cierto? El hermano mayor. El hermano mayor nadie le puede discutir su obediencia. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor era obediente. ¿Era trabajador? Sí. Todos dirían, es un buen hijo. Sí. Pero ¿puede ser un buen hijo siendo un mal hermano? ¿Es posible eso? ¿Es posible ser un buen hijo dando la espalda al hermano? ¿Es posible ser fiel a la casa paterna creyéndose hijo único? No se puede. Por eso es que es importante esta visión que hoy el Señor nos presenta, ¿no? Te justificas, te calificas tomando como referencia al otro, como el otro coimea, como el otro roba, como el otro miente, mata, etcétera. Yo no lo hago, entonces yo sí soy bueno. Palmas para mí, ¿no? No, el Señor te dice que no basta cumplir la ley tal cual está escrita. Por eso que miren la imagen del profeta. Dice, llegará el día en que yo voy a escribir mi ley no en piedra, no en piedra, la voy a escribir en el corazón. Mira, y tenemos que reconocer que esa es obra de Dios y tenemos que aspirar a eso. Hoy, a estas alturas, ¿podemos decir que la ley está escrita en el corazón del hombre? ¿Ya ha llegado el momento en que podamos decir, ya está escrita en el corazón del hombre? ¿O sigue escrita en piedra? ¿No? ¿Y por qué se escribía en piedra? Para que nadie la borre, para que permanezca. Esa era la idea de escribir en piedra. Es como decir, es imborrable, se quedó grabado, punto. Nadie escribe sobre arena, porque eso se borra pronto. Se escribe sobre piedra. Nosotros tenemos que pasar de la piedra a la carne, y el corazón tiene que ser de carne. Y lo que este fariseo está haciendo es justificar en una ley escrita en piedra. Él está hablando de una ley escrita en piedra. Acá dice, se hace. Acá está escrito, se hace. No. Por eso que Cristo voltea la mirada en la parábola y nos presenta al personaje que está al final. Y dice, atrás había un publicano. El fariseo estaba adelante justificándose. Atrás hay un hombre que hasta corporalmente Cristo lo dibuja y dice, estaba de rodillas y no levantaba la cabeza. Mira. ¿Y qué dice? Señor, ten misericordia de mí. Salmo 51. Entonces, es alguien que conoce la palabra de Dios y comienza bien. No comienza diciendo, gracias porque soy bueno, gracias porque soy mejor que el otro. No, dice, Señor, ten piedad de mí. ¿Por qué? Por esto, por aquello, ayúdame, ¿no? Entonces Cristo dice, Él sí fue escuchado. Y concluimos. Tercer aspecto, ¿qué vincula a los dos personajes de hoy? ¿Qué nos relaciona hoy en esta Catedral de Lima? La oración. ¿Qué une a toda la gente que peregrina a las Nazarenas durante octubre? La oración. La pregunta sigue siendo vigente. El hombre se la sigue haciendo. ¿Dios escucha mi oración? ¿Dios escucha mi palabra? Cuando yo hablo, ¿llega a Dios mi oración? ¿Qué veía la imagen de la primera lectura de hoy? Dice, la oración del pobre, la palabra del pobre atraviesa las nubes. Mira lo que dice la Biblia, qué bonita imagen, ¿no? Dice, tu palabra atraviesa la nube. No pierdas esa confianza. A veces el hombre duda de que Dios le escuche. ¿Y por qué duda? Porque pide algo y siente que Dios no se lo da, ¿no? Y entonces duda no de la existencia de Dios, duda del amor de Dios. Y ahí está, ahí está la perdición del hombre, pues. La perdición del hombre no está si acepta o no a Dios. De hecho, lo acepta, perfecto. Pero aceptar a Dios es aceptar su amor. Es confiar, creer que me ama. No solo que hay un Dios que existe,
¿De qué me sirve creer en un Dios que exista y yo no le importo? Me creó y me dejó ahí, me abandonó. ¿De qué me sirve aceptar a ese Dios? ¿De qué me sirve? Entonces nosotros creemos en un Dios que sí, existe, pero que le importo, que le intereso y que me cuida, y por eso existe el concepto de la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es el cuidado que Dios tiene por su criatura. Ahí está nuestra confianza. Entonces la oración del pobre, y todos somos pobres, porque no se refiere solamente a la materialidad de la pobreza, sino se refiere a la pobreza tanto espiritual como material. Y por eso dice el pobre de espíritu, la humildad, la sencillez. Al fariseo le ganó la soberbia, por eso ora así. Y atrás, al fariseo, al publicano, perdón, le ganó la pobreza. Se dio cuenta de su iniquidad, se miró al espejo, como quien dice. Y es ahí donde yo te decía, ¿cuál es el nexo que los comunica a los dos? La oración. ¿A qué han ido al templo? A orar. ¿A quién le están hablando? Al mismo Padre, al mismo Dios. ¿Qué palabras están usando? Palabras de la Escritura. Hay una relación entre los dos personajes, pero mira cómo uno es víctima de su propia soberbia. Yo ayuno, yo doy mi diezmo, te doy gracias, todo en primera persona. Mira, le ganó. Y atrás, el hombre que dice, ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Basta, punto. Y por eso Cristo sentencia y dice, el último, el que habló así, fue escuchado por Dios. No dudes de que Dios te escuche. Nunca lo hagas. Yo te digo, no midas el amor de Dios si te dio o no te dio lo que le pediste. Así no logres, así sientas que no recibiste, no pongas en duda el amor de Dios. ¿Entiendes? No, eso no está en duda. Dios me ama. ¿Y cómo descubro y cómo entiendo entonces este amor que no me da? Porque ese es el amor verdadero. El amor verdadero es sí cuando es sí y no cuando es no. El falso amor es el que consiente. ¿Quieres que sea así? Ya, que sea así. ¿Quieres que sea no? Que sea no. Ese amor que se acomoda, ese amor que se dibuja, que se pinta, ese es un amor ficticio. No es el verdadero. El verdadero amor, como decía Santa Teresa de Calcuta, duele. ¿Cómo es eso? Porque el verdadero amor te tiene que decir no, aunque llores, aunque no entiendas lo que está pasando, es no. Como el papá y el niño. Si el papá le da todo al niño, ¿será el mejor padre? No. El niño aprenderá que su infancia, su juventud posterior, era así cuando era así y no cuando era no. Ese es el arte de la educación y esa es la pedagogía divina, pues. La pedagogía divina es el modo que tiene Dios de enseñarle al hombre. Y miremos en el hogar. Yo finalizo diciéndoles, no duden del amor de Dios, no dudes de que tu oración es escuchada, así como no dudamos de que la palabra de Dios no regresa a Él si no da fruto, no dudemos de que la palabra del hombre también llega a Dios. Le importamos a Dios, Dios nos escucha siempre, siempre, y nosotros estamos invitados, no solamente a hablarle de nosotros, tenemos que hablarle de los hermanos. Estamos invitados no solamente a hablarle a Él, hay que hablar con el prójimo. Estamos invitados no a compararnos con el prójimo, sino imitar a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.